Buenas tardes, estamos con el ingeniero Michel Gutiérrez, jefe de gestión de proyectos de Productiva, a quien hemos invitado para que nos ayude en esta entrevista y nos contará un poco de las innovaciones que se están realizando en la empresa, en el sector construcción, principalmente en Lean Construction y en Green Building. Michel, bienvenido. Muchas gracias, Eric. Por favor, quisiéramos que nos comentes un poco de tu experiencia y también algo de lo que hayas podido aplicar en términos de Lean Construction y Green Building. Bien, nosotros como líderes de la presidencia del capítulo peruano Lean Construction, lo que buscamos es promover buenas prácticas en gestión de proyectos. Lo que busca la filosofía Lean se basa en dos principios principalmente. Uno que es agregar valor a nuestros clientes y el segundo que es minimizar el desperdicio. La industria de la construcción es una de las industrias que está ligada a índices de desperdicio bastante altos. Con decirte que el índice de productividad de la construcción, llamémosle como 100% de trabajo productivo lo que haces tú en todo el día. Si nosotros comparamos de 0 a 100%, solo 30% es trabajo productivo en la industria de la construcción. El resto, 70%, es netamente desperdicio. A diferencia de otras industrias, por ejemplo la banca, la manufactura, que los índices van a más arriba del 50, 60, 70% de trabajo productivo. Entonces, lo que buscamos a través del capítulo peruano Lean, a través de Productiva, es tratar de elevar cada vez más esta productividad a través de métodos que se vienen discutiendo desde hace varios años y que nosotros los venimos replicando en nuestros proyectos, ¿no? Como el sistema del último planificador, como el uso de trenes de trabajo, como el uso de la teoría de lotes y algunos otros métodos que nos ayudan a eso. Bueno, perfecto. En sí, quisiéramos conocer un poco más de este tipo de innovación que se está realizando. Sabemos que es un nuevo modelo de negocio, es una nueva forma de ver las cosas. Quisiéramos que nos expliques un poco cómo ayuda incluso esto fuera de mejorar los resultados económicos, cómo está ayudando al medio ambiente. Muy bien. Lo que tradicionalmente se trabajaba en la industria de la construcción, o a lo que estamos acostumbrados sobre todo en la industria peruana, es a un modelo de negocio en el cual la ingeniería, ¿no?, de los proyectos de ingeniería y construcción está bastante divorciada de la parte de construcción, ¿no? Es por eso que la mayoría de concursos y licitaciones que se dan en el Perú toman el nombre de diseño, licitación, construcción, ¿no? El propietario o el dueño del proyecto lo que hace es subcontratar el diseño a varios proveedores de diseño. Luego contrata probablemente una gerencia del proyecto que se va a encargar de homologar estos diseños, de compatibilizarlos y finalmente de hacer un concurso, invitar a varios contratistas y escoger a un ganador, ¿no? Las desventajas de este modelo es que lo que sucede es que genera un concurso bastante agresivo, un concurso que no busca colaboración, un concurso que lo que busca más es disminuir los costos del proyecto y probablemente la calidad. Y hay muchas veces que gana no el contratista más competitivo, sino el que probablemente más se equivocó, ¿no? Entonces ese contratista lo que va a buscar es finalmente tratar de reducir costos y de repente mermar la calidad del producto. Y al final lo que tenemos es un producto que ya no agrega mucho valor al cliente. Lo que propone la filosofía Lean es tratar de involucrar de manera más temprana a este contratista, a este diseñador y a este propietario a través de un representante de la manera que trabajen colaborativamente y buscar lo que en un inicio buscamos, ¿no?, que es tratar de agregar valor al cliente, ¿no? Si nuestro producto finalmente es un edificio como el que estamos acá, lo que debemos buscar es que tenga el confort adecuado, que tenga la distribución adecuada y de repente tratar de disminuir desperdicios que no son captados finalmente por el cliente, ¿no?, que son atributos que no aprecia él como valor, ¿no? Entonces, un poco la diferenciación va por ese lado. El modelo de negocio que nosotros estamos tratando de que sea más conocido en el mercado es un modelo más colaborativo, ¿no? No un modelo de subasta que es el modelo tradicional. Ok, perfecto. ¿Y este tipo de innovación, desde cuándo se viene aplicando?
en verdad, desde que nació Edifica, en el año 2005, siempre se basó en la filosofía Lean, ¿no? El nivel de entendimiento que se tenía en ese tiempo era muy básico, ¿no? Hablábamos más de productividad de la mano de obra, por ejemplo, se hablaba más de productividad de los materiales, entonces se buscaba generar flujos continuos y finalmente lo que se tenía era una buena eficiencia para el proyecto, ¿no? El nivel de entendimiento que ha tenido la empresa ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta finalmente agruparse con diferentes empresas del sector y formar un capítulo peruano de construcción Lean. Y en ese compartir de buenas prácticas, en esos viajes al extranjero a conocer cómo es que se está aplicando en otros lados, es que ya no se veía netamente cómo disminuir el desperdicio en la propia construcción y en el producto, sino en un nuevo modelo de negocio, ¿no? Entonces, el modelo de negocio es algo que estamos viendo en los últimos 2 o 3 años, justamente a raíz del involucramiento de uno de los directores en la empresa. Pero trabajamos con la filosofía Lean desde el 2005, desde que se creó la empresa. Okay. Si nos centramos en el tema del desperdicio, ¿a qué nos referimos con minimizarlo? ¿Con tan solo utilización de menos recursos? ¿O si no en mejora en toda la cadena productiva o solo en eficiencia? ¿A qué me refiero? Si quisiéramos hacer una analogía con el uso de energías renovables o con el tema del medio ambiente, ¿cómo podríamos llevar la filosofía de Lean Construction a lo que estamos buscando con una mejora del medio ambiente, ¿no? Que es una tendencia global? Así es. Como te comentaba, que uno de los principios es agregar valor al cliente. Existen muchos clientes que aprecian mucho la gestión medioambiental. Es más, hay certificaciones como las certificaciones LEED, por ejemplo. Nosotros hemos construido para uno de nuestros clientes, que era la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2 proyectos, ¿no? Uno de la Católica Biblioteca, son proyectos que tienen certificación LEED, certificación medioambiental. Entonces lo que hace es buscar trabajar con materiales que sean sostenibles, que sean, por ejemplo, la madera, ¿no? Cada vez que nosotros usamos madera, la madera tiene que tener un certificado de que ha sido comprado en un proveedor que tiene todo un sistema de protección al ambiente y que cada vez que hay una tala de madera, entonces probablemente se está sembrando un árbol, ¿no? Ese tipo de gestión lo que busca es, como te comento, tratar de que el cliente esté lo más satisfecho posible y tratar de que sea lo más ecoamigable, ¿no? Llamémoslo así. Cuando yo me refiero al desperdicio, yo hablo mucho de todo aquello que no es productivo, y en la industria de la construcción son muchas actividades. Por ejemplo, cada vez que tenemos a una persona que está transportando un material de un lugar A a un lugar B, eso nosotros lo consideramos como desperdicio. ¿Por qué? Porque ese transporte, mientras más transporte, no es que yo genero más edificios o genero más producto, ¿no? Por lo tanto, es una actividad netamente de desperdicio. Entonces, hay desperdicios que son necesarios, por ejemplo, ese transporte, porque finalmente yo tengo que llevar el material, pero yo tengo que buscar que esa actividad sea la menor, tome el menor tiempo posible, ¿no? De minimizarlo. Y hay otro tipo de desperdicios que es el desperdicio puro. Por ejemplo, los trabajos rehechos. Cada vez que yo tengo que volver a hacer algo, es un trabajo, pero que finalmente lo estoy volviendo a hacer, ¿no? Las esperas, cada vez que tengo a recursos esperando por información. Por ejemplo, si yo tengo mano de obra que está parada, esperando porque no llegaba el material, también es un desperdicio, ¿no? Si yo tengo igual trabajo que esté en proceso, que esté esperando que llegue la siguiente actividad, también es un desperdicio, ¿no? Todo el stock también es un desperdicio. Entonces hay muchas formas de identificarlo, y la idea es tratar de mitigar o de minimizar aquellos que son desperdicios necesarios, y tratar de eliminar totalmente los que son desperdicios no necesarios. Perfecto. Y como última consulta, ¿qué impacto consideras que tiene esta innovación tanto en el negocio, tanto en la sociedad, tanto en el entorno? ¿Cómo crees que puede ser el impacto? Si es positivo o es negativo, ¿y cómo crees que podría ser en el futuro? De hecho, yo creo que es muy positivo, porque lo que busca es trabajar en equipo, ¿no? Ya no hacer una competencia tan agresiva, sino buscar entre todos tratar de agregar valor a ese cliente. Y lo que hacemos de esta manera es generar
uno de los autores le llama un círculo de confianza, ¿no? Porque lo que hacen es que se trabaja libros abiertos, no se esconden los números, se lleva solamente una contabilidad para cada uno de los participantes de un proyecto y se reparten bonos a mayor eficiencia entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que a los participantes del nuevo modelo de negocio se benefician mucho, y a nivel de industria lo que buscamos es tratar de que este modelo sea el que más se conozca en la industria, y de esta manera tratar de competir con contratistas más confiables cada vez, en vez de contratistas que vayan más a lograr un número y tal vez minimizar la calidad de un proyecto. Y finalmente, retomando un poco la pregunta, ¿qué beneficio crees que podría tener para el medio ambiente o para el entorno en el que nos manejamos? El hecho de disminuir el desperdicio ya es un gran aporte para el medio ambiente, ¿no? Porque imagínate, mientras seamos más eficientes en el uso de la madera, más eficiente significa que estamos usando los recursos necesarios y ya no tenemos desperdicio. Entonces, mientras más eficiencia logremos en el uso de los recursos, entonces también tendemos a más proteger el ambiente, ¿no? Mayor desperdicio es en el uso de los recursos del proyecto, entonces tendemos a usar más recursos para finalmente producir el mismo producto, ¿no? Entonces, ahí impacta de todas maneras en el medio ambiente. Con esto vamos a finalizar la entrevista. Agradecemos al ingeniero Michel Gutiérrez por su participación. Muchísimas gracias. Gracias.